paso a continuación a la mesa redonda prevista para las 7. Agradezco la comprensión de los participantes en la mesa para integrar esta visión de Turquía que nos había caído del programa, y sin más dilación vamos a empezar con el debate. La mesa tiene por título Las dinámicas turísticas post-COVID en los destinos de la Comunidad Valenciana y está integrada por diferentes representantes de instituciones fundamentalmente públicas y también privadas del turismo, tanto en la Comunidad Valenciana como es el tour a escala nacional. Vamos a seguir el orden de intervención previsto en el programa y, por tanto, sin más dilación voy a hacer una breve presentación de cada uno de los intervinientes. En primer lugar va a intervenir José Luis Wagner, que es jefe del área de competitividad turística de Turisme Comunitat Valenciana. Tiene ya casi 20 años de experiencia en la administración pública y 8 años como jefe de esta importante área de competitividad turística. Y por lo tanto tiene una enorme experiencia en programas de competitividad, innovación y inteligencia y conocimiento turístico. Su formación es de biólogo y también máster en turismo. La idea es que cada uno de los intervinientes haga una breve exposición inicial y después ya poder iniciar el debate. José Luis, cuando quieras. Buenas tardes, Josep, gracias por la presentación, gracias a los organizadores por cursar invitación para estar presente en la Secretaría Autonómica de Turismo. Debo disculpar la falta de asistencia del secretario autonómico porque por motivos personales no podía estar hoy con nosotros, se ha delegado en mí la representación de la entidad de Turismo y Comunidad Valenciana. Bueno, yo creo que de entrada hay que plantear como elemento de reflexión en la mesa que la situación que nos hemos encontrado con la COVID no es una situación que haya sido el resultado de un modelo inadecuado. Ha sido el resultado de secuestrar una demanda turística que se ha visto pues, inmovilizada en sus desplazamientos, nacional e internacionalmente, y por tanto eso ha generado una hecatombe en la economía turística y en el empleo turístico en la Comunidad Valenciana y en todo el mundo. Desde el punto de vista nuestro de la Administración Pública Autonómica, que tiene pues, la competencia en la ejecución de las políticas turísticas del Consejo del Gobierno valenciano, pues hemos hecho una primera fase de intentar contener de alguna manera ese impacto negativo en la economía y el empleo a través de diferentes mecanismos, como ha sido reactivar la demanda en la medida de lo posible, sobre todo en el ámbito autonómico, a través de una iniciativa pues, de alguna manera novedosa, pero necesaria en este momento, que es el bono viaje de la Comunidad Valenciana, incentivar a una demanda para de alguna manera rescatar empleo y sobre todo mantener empresas. Eso combinado con un apoyo a la empresa turística y también a la empresa vinculada al turismo, como puede ser el ocio nocturno, a través de una serie de incentivos directos de ayuda para inyectar liquidez a la empresa, para intentar que las empresas turísticas, también aquellas vinculadas a productos que son de alguna manera impulsados en la estrategia de productos de la Comunidad Valenciana, de la Generalitat, no quedaran en la bancarrota de alguna manera, no que hemos podido, porque siempre todavía es poca, con una situación tan compleja como esa, tan larga, con tanta incertidumbre, con tanto ida y vuelta de ola para abajo, ola para arriba, bueno, tan compleja como todos conocemos, y donde al final, por mucho que inyectes dinero desde la administración turística, tu músculo financiero es el que es, y eso unido al que te puede llegar de otras instituciones públicas, pues ayuda, pero no resuelve de alguna manera la situación tan penosa por la que han pasado o están pasando todavía pues muchas empresas turísticas de la Comunidad Valenciana. Desde la óptica de los destinos, el apoyo a los destinos pues hasta ahora ha sido otro. Nos hemos centrado básicamente en el sector empresarial, el tejido empresarial, porque el destino pues, se nutre de esas empresas que prestan servicios básicos como el alojamiento, que son el hecho que es sustancial, que diferencia a un excursionista de un turista, y sin la empresa turística detrás, por mucho que el destino tuviera intacto su atractivo pues, cultural, ambiental, porque eso es una crisis sanitaria, no de otro tipo, pues sin la empresa turística el destino perdía su razón de ser en gran medida. Entonces, la dinámica nuestra de apoyo al destino ha sido más que inyección económica, que no era el perfil de lo que necesitábamos en ese momento hacer, acompañar a la cogobernanza del territorio a través de los destinos, pues poniendo en marcha pues, iniciativas como la adecuación de los servicios públicos, por ejemplo, en las playas, a una experiencia la más, de alguna manera, sanitariamente correcta, pues estableciendo mecanismos de inversión en el territorio a través, por ejemplo, de los municipios, como digo, en las playas, para establecer medidas disuasorias para que los cupos de las playas se mantuviesen, la distancia de seguridad adecuada, para conseguir prestar servicios más caros en este caso, porque tienen que estar de alguna manera dirigidos a otra connotación que es el cuidado del ámbito sanitario de la propia playa o en otros ámbitos turísticos,
y ahí ha habido más una colaboración de tipo institucional que una colaboración económica, como así sí que se ha dirigido a la empresa, en la medida que se ha podido. Ámbitos tan importantes para la competitividad de una empresa y para su mantenimiento del mercado turístico y su mejora, como son la formación, obviamente se han transformado en formación online. La red de CDT se ha mantenido su actividad, incluso la ha incrementado en el volumen de actividades que se han llevado a cabo en el año 20 y sobre todo en el 21, pero claro, ha pasado todo prácticamente, un protagonismo que tenía la formación presencial a ser al 100% prácticamente online, hasta que ahora hemos empezado a recuperar actividad en la calle, que también hace falta. Hace falta verse, hace falta interactuar en persona y la formación presencial también es fundamental, ir ganando terreno. Desde el punto de vista del marketing y la promoción, pues prácticamente habría que decir lo mismo. Se suprimió todo, como todo el mundo sabe y conoce, hasta que a partir de mayo se ha ido ya organizando alguna que otra feria. Este otoño parece que las cosas apuntan de otra manera. Hemos recuperado la calle, que hace falta también la promoción turística, interactuar con el viandante, con el que al final se convierte en un turista que consume un producto, unos servicios, y hemos ido pasando de esa promoción online que hace falta mantener esas ganas de viajar en la mentalidad del viajero a ir actuando ya más sobre la calle, sobre la cooperación con agentes públicos y privados en todo lo que supone las diferentes líneas que tiene Turismo y Comunidad Valenciana de colaboración también económica con el mundo privado, asociaciones, y con el mundo público, pues aquí veo la Ciudad de Valencia, con el convenio con el Ayuntamiento, Benidorm y otros destinos, para ayudar a financiar actividades también promocionales también en la calle en la medida que se vaya pudiendo. ¿Cómo vemos la recuperación? Pues bueno, pues como habrá que verla, con el empuje de todos, porque la caída ha sido monumental o ha sido todavía monumental. Pensar que hemos recuperado un 45, un 50% de la actividad del año 19, desde el acumulado a agosto. O sea, todavía estamos a la mitad de partido. Y comparado, claro, con el año 20, pues es mejor año en términos generales, sobre todo el verano. Pero creo que no debemos comparar un año tan desastroso como fue el 20 con un verano asumiblemente por todos correcto, como siglo XXI, porque la fotografía nuestra no es el año 29, es el año 19, pero el año 20, es el año 19. Con todo lo que supone de volumen de personas que hay que captar de diferentes mercados para mantener un empleo, una actividad, y eso sí, ya con los parámetros obligados, igual ya lo eran, pero ahora obligados en digitalización, en sostenibilidad, en resiliencia del territorio, dentro de lo que es esa gobernanza compartida de cada uno en su nivel, no solaparnos y sumar uno y uno que no sumen dos, sino que sumen tres. Es un poco la visión que yo creo que podemos trasladar de lo que estamos intentando colaborar desde la Administración Autonómica. Muchas gracias, José Luis, por la claridad y la concisión. Interviene a continuación Antonio Bernabé, director gerente de la Fundación Turismo Valencia, que tiene una impresionante trayectoria en gestión pública del turismo. Fue director del Instituto Turístico Valencià, director de Tour España, director también de la Escuela Oficial de Turismo de Madrid y también entre sus actividades de formación e investigación ha sido profesor de la Universidad Politécnica de Valencia. Ha participado en numerosos foros internacionales y nacionales, tanto en España como en el ámbito internacional, fundamentalmente en América Latina. Antonio, muchas gracias por participar en esta mesa. Bueno, muchísimas gracias. Estaba muteado, no me había dado cuenta. Gracias a la universidad y mis felicitaciones por la organización de estas jornadas, de este seminario. Y un placer estar acompañado aquí con todos los panelistas de esta mesa, que son buenos amigos, tanto los organizadores como los que conforman todos los que conforman la mesa. Bueno, pues yo creo que nosotros al final, después de lo desastroso que ha sido este año y medio de pandemia, del tremendo impacto que ha tenido para la actividad turística en el planeta y, por supuesto, en nuestra ciudad, al final ya nos pusimos el chip de la oportunidad, ¿no? Y de decir, bueno, vamos a hacer una reflexión profunda de dónde estamos, es decir, que esto nos sirva para pensar, para darnos un baño de realidad. Pensábamos que el turismo era invencible, ¿no? Que había demostrado una capacidad de resiliencia permanente ante todo tipo de crisis y tal, y hemos visto como un fenómeno de estas características ha puesto todo patas para arriba, que sí, que no es una crisis turística,
que es una pandemia, que son las restricciones a la movilidad las que han impedido que se produjeran los viajes, pero también nos hemos dado cuenta de que, claro, tenemos que ser cada vez mucho más eficaces en las estrategias, en lo que hacemos, en hacia dónde conducimos el desarrollo turístico de nuestros destinos, darnos cuenta que todo esto también ha hecho reflexionar al conjunto del planeta, a los consumidores, que son luego, al fin y al cabo, los viajeros que llenan nuestros destinos, que de repente se han puesto elementos en sus reflexiones, en sus motivaciones a la hora de elegir sus vacaciones, que tienen que ver con la seguridad, con la salud, que tiene que ver con, por supuesto, la sostenibilidad. Hay una mayor conciencia. Hemos visto cómo hemos intensificado la actividad digital, cómo esto ha acelerado procesos de transformación digital en los que todos estábamos trabajando, pero que sin embargo ahora han avanzado en cuestión de un año como si hubiera sido como mínimo un lustro, ¿no? En cuanto a la intensidad en el uso, en el manejo, en cómo ahora muchísimas de las cosas que hacíamos antes de forma presencial hemos visto que las podíamos hacer online con los mismos, incluso con mejores resultados en algunos casos, con otras carencias que nunca se podrán suplir con la presencialidad. Pero todo esto genera la obligación a todos de adecuar nuestras estrategias, ¿no? Y de todo el trabajo que ya veníamos haciendo los destinos en materia de sostenibilidad, en materia de transformación digital, en materia de competitividad, hay que acelerarlos. A veces estamos muy pendientes de la promoción, de que sigan viniendo más y más, de incrementar la conectividad y hay determinadas cuestiones estratégicas que iban demasiado lentas, ¿no? En cuanto a su evolución. Y ahora esto lo que nos ha hecho a nosotros es acelerarlo todo. La verdad es que habíamos avanzado mucho en un modelo de gobernanza colaborativa. Nosotros tenemos más de 400 empresas que forman parte de nuestra fundación, de Visit Valencia, que participan en toda la estrategia y en la gestión directa de todo lo que hacemos. Habíamos creado un Consejo Municipal de Turismo con todos los que no forman parte de la fundación, pero que son colectivos económicos, sociales, de mucha relevancia en el destino, con la participación de los grupos políticos. Todo esto nos ha ayudado a poder abrir un proceso de reflexión junto en el marco de toda esta gobernanza, con talleres, con iniciativas que nos han aportado pues, muchas propuestas, muchas reflexiones de interés y hemos preparado también un paquete muy importante de acciones para poder acceder a la oportunidad que representan los fondos europeos en materia de sostenibilidad y de transformación digital y de competitividad. Hemos dado pasos de gigante en estos meses porque hemos dedicado, además de atender la urgencia, la coyuntura y de pasar de la promoción online a la promoción presencial, a la promoción digital 100%, luego lo que hemos hecho ha sido, hemos acelerado todo nuestro trabajo en sostenibilidad, hemos apostado por elementos como todo el sistema de descarbonización, hemos certificado la huella de carbono, hemos sido la primera ciudad del mundo que lo hacía además por una entidad certificadora externa, no solamente auditado, sino certificado. Hemos desarrollado una etiqueta digital para medir, calcular y certificar en tiempo real esa huella en todas las actividades que están afectadas por el turismo en la ciudad. Y ahora tenemos un proyecto para extenderlo al conjunto de las empresas, de las infraestructuras, de los equipamientos. Hemos hecho lo mismo con la huella hídrica. Todo esto nos ha dado una visibilidad enorme en este año y medio que nos ha posicionado muy bien en los mercados como destino que está apostando por la sostenibilidad y estamos presentes en multitud de foros nacionales e internacionales. Hemos hecho también un esfuerzo importante en todo el proceso que estábamos haciendo de transformación digital. Hemos creado un sistema de ventas integrado con acceso a todo el sector que forma parte de la fundación para vender a través de nuestros canales.
Hemos desarrollado todo el sistema de información turística con cuadros de mando que cada vez aportan más valor, más información a las empresas, y hemos diseñado multitud de proyectos para seguir avanzando en todas estas iniciativas y sobre todo extendiéndolas al conjunto del sector en la ciudad, ¿no? La verdad es que los resultados están siendo muy positivos, tanto en términos de reputación, en la parte de sostenibilidad, como de avances. Hoy mismo teníamos reunión con Michelin porque celebraremos la gala en diciembre y la mitad de la reunión, que ha sido media mañana, la mitad, porque hemos hecho una sesión de trabajo de toda la mañana, la hemos dedicado a todo lo que había que hacer para que el evento fuera sostenible. Con la empresa que está trabajando con nosotros en todo el proyecto de sostenibilidad, ha estado con ellos, les ha estado explicando un poco todos los elementos que vamos a tener que medir, vamos a aplicar la etiqueta digital al evento, lo mismo lo estamos haciendo con los Goya, lo hicimos con el Open de tenis BBVA que celebramos hace 15 días. Es decir, además, no solamente estamos diseñando, estamos certificando a nivel institucional, sino que estamos ya promoviéndolo e implementándolo en todo lo que va haciendo la ciudad, ¿no? Porque entendemos, y sobre todo lo que más visibilidad va a tener para que se convierta en un referente, en un ejemplo a seguir por el conjunto del sector, ¿no? Y bueno, esta es un poco, en líneas generales, nuestra apuesta, ¿no? La verdad es que la recuperación se está produciendo en la ciudad. El verano ha sido, sobre todo el mes de agosto, un mes de agosto muy bueno, en el sentido de que hemos tenido prácticamente la misma ocupación que tuvimos en agosto del 19. Los mercados ya dan una radiografía parecida a la que teníamos en el 19 en cuanto al peso de cada mercado, no en cuanto al volumen global. Teníamos prácticamente un 68% de pernoctaciones internacionales. En agosto hemos llegado ya a un 44%, que es un salto importante ya de turismo internacional. La programación que tienen las compañías aéreas para el invierno es ya superior a la programación en plazas que teníamos en el 2019, en el invierno del 19. No quiere decir nada porque ahora esto hay que llenarlo y habrá que ver cómo van las ventas de cada una de estas compañías y si luego cancelan o no cancelan, pero ya es un buen dato que hayan programado no solamente la misma cantidad de plazas, sino incluso un poco más. Y bueno, es un trabajo de todos, ¿no? Al fin y al cabo, pues el objetivo es seguir utilizando esto como una oportunidad y avanzar en toda esta estrategia de transformación digital y de sostenibilidad en la que estamos inmersos. Muchísimas gracias, Antonio. Sí, es verdad, hoy habéis cosechado también otro reconocimiento internacional a la labor que estáis desarrollando en descarbonización y sí que es un buen momento para repensar problemas o situaciones estructurales que han podido mejorarse y que también tienen un rédito en el posicionamiento internacional y nacional del destino, ¿no? Bueno, de Valencia pasamos a otro destino emblemático de la Laguna Valenciana, Benidorm, representado aquí por Leire Bilbao, que es la gerente de Visit Benidorm, a la que hay que agradecerle especialmente que esté aquí porque ha venido de Málaga esta misma tarde del foro Green Cities y bueno, ha podido hacer este hueco para estar aquí con nosotros. Doble agradecimiento pues para Leire, que es técnico de empresas y actividades turísticas, tiene como formación de posgrado un experto en marketing y un MBA, y es la responsable del ente gestor del Destino Turístico Inteligente que ha impulsado la certificación de gestión de destino inteligente, la 178.501, la primera de España, así como de la unidad de inteligencia y Smart Data, la UNE 166.6. También es miembro del Consejo Técnico de Normalización de Smart Cities de AENOR, del Consejo Asesor de Invatur y del Consejo de Turismo de la Cámara de Comercio de Alicante. Tiene mucha responsabilidad en también el haber convertido a Benidorm en referencia actualmente de destino turístico inteligente en el ámbito tanto español como internacional. Leire, cuando quieras, muchas gracias.
Pues nada, muchísimas gracias por, pues bueno, por estar en esta mesa con tantos amigos, como decía antes Tony, y bueno, y poner en valor, ¿no?, todo lo que nos ha pasado, que al final pues refleja esa necesidad de convertir ese DMO en DMMO. Antes muchas veces se planteaba que la gestión de los destinos era simplemente marketing, llevábamos años trabajando en esa parte de management, pero ahora queda absolutamente claro que es algo clave, que empecemos a trabajar en el producto y en la gestión del producto, ¿no? Esto que nos ha pasado, pues sin duda ha sido un impasse para todos, no estábamos preparados. Sí que os puedo decir que en inteligencia nosotros estábamos trabajando un mes antes, en el primer informe de crisis y la primera reunión de crisis en Benidorm es del 11 de febrero de 2020, poquito después de acabar Fitur, y nos topamos con una situación absolutamente dantesca en la cual había que tomar decisiones antes que nadie. Nosotros teníamos en la ciudad ese 14 de marzo en el cual se decide que hay pues, ese cierre, por así decirlo, ese estado de alarma. Tenemos unos 25.000 británicos, era el fin de semana de St. Patrick y estos hay que devolverlos a todos a casa, ¿no? Y decidimos que la ciudad se cierra en 72 horas y ponte a gestionar que vengan aviones de todos los sitios para llevarse a esta gente, para que esta gente no se pueda enfermar porque no toman ningún tipo de medida. Reino Unido, en este caso, además del resto de clientes nacionales que podíamos tener en la ciudad, llevaba 3 semanas de retardo. O sea, imaginaros cómo la palabra management, gestión, aquí toma absolutamente un protagonismo en poder mejorar y en evitar, sobre todo, que cuando vuelvan los clientes digan yo me contagié en Benidorm y afectar con ello a la marca, ¿no? Esas gestiones lo que nos permitieron es hacer, pues tener a disposición muchos vuelos que luego no había forma de llevarse a los clientes de todos los sitios porque España determinó que tenían que abandonar los turistas el 28 de marzo, con lo cual pues nosotros esos deberes los habíamos hecho con anterioridad, desviando aviones de otros sitios cuando luego no había, ¿no? Simplemente para poner en valor esa parte de gestión, ¿no? Nos hemos encontrado con una situación absoluta de incertidumbre en la cual hemos tenido que aprender y utilizar en mayúsculas la palabra resiliencia para poder recuperarnos. Otros destinos, pues además de muchas otras cosas, tienen turismo. Nosotros solo tenemos turismo y teníamos 16,2 millones de pernoctaciones, es decir, la ciudad queda absolutamente vacía. Nadie tiene trabajo. Pues es absolutamente un drama. Tenemos que pensar desde la gestión que afecta a la marca hasta dar de comer a los niños de los comedores que tienen becas, es decir, es un 360, por así decirlo, ¿no? Y empezamos a gestionar ese plan de Benidorm destino turístico inteligente más seguro, ¿no? Porque como decías antes, Benidorm se pone a trabajar Josep, Benidorm se pone a trabajar en el proyecto de destino turístico inteligente por convicción y, bueno, entre otras cosas, por una persona que está aquí en esta charla, que es José Luis Wagner, y que, bueno, pues estamos ahí en el CTN 178, que cuando se está empezando a trabajar en esa norma de destinos turísticos inteligentes, y bueno, pues pensamos que es una oportunidad y allí nos ponemos, ¿no? Entonces, pues pasamos a ser DTI más seguro, ¿no? Y a cambiar un poco los focos, porque muchas cosas que necesitábamos saber o muchas cosas que necesitábamos gestionar no las sabíamos. Es decir, nosotros no sabíamos cuántas camas de UCI teníamos ni cuántas camas teníamos en la ciudad entre hospitales públicos o privados, porque esa no era una necesidad previa de la ciudad como gestión. Nunca nos habíamos preguntado eso porque no lo habíamos necesitado, ¿no? Con lo cual, pues cambia mucho lo que es la gestión del destino y hay que incorporar dentro de esa gestión otros valores y esa sostenibilidad económica y social empieza a cobrar mucho más sentido cuando siempre estábamos muy centrados en la sostenibilidad medioambiental y en esa parte
gestión, ¿no? Benidorm no había cerrado desde 1976 en invierno, estábamos absolutamente desestacionalizados y ahora de repente hay que ayudar a las familias y a las empresas a que no decaigan, ¿no? Esas ayudas que también hablaba previamente José Luis Wagner o Tony Bernabé a las empresas del ámbito turístico, ¿no? Con lo cual, pues ahí aparece, pues eso, de nuevo las palabras incertidumbre, resiliencia y, bueno, pues poner el foco que estamos en esa senda de recuperación, como decía Tony Bernabé, en el cual, pues bueno, han cambiado un poco la tipología de los turistas, ahora tenemos de momento un turista más doméstico, vamos incrementando en internacional, que ya estamos pues en torno al 25%, pero estamos muy alejados de ese 50% que tenía Benidorm. Los turistas están quedando más tiempo en el destino, cuando deciden viajar, pues ya no viajan tan rápido o no hacen esos viajes relámpagos, sino que se quedan más tiempo, pero también tienen mucha menos anticipación en las decisiones, ¿no? Y eso es un problema cuando hay destinos que nosotros estábamos acostumbrados a tener una planificación con internacional superior a 6 meses. Es decir, nosotros de un año para otro prácticamente teníamos las ventas de turoperación de internacional, sabíamos cuántas camas se iban a ocupar o se iban a vender. Eso cambia mucho la gestión de cómo se comporta, ¿no? Y en eso, pues ahí tenemos también la volatilidad de la programación aérea, que a pesar de tener programación, pues es volátil porque de repente no se vende y desaparecen los vuelos, ¿no? Y ahí pues estamos viendo que durante este proceso hay un peso menguante de los turoperadores, con lo cual viene un cambio de modelo y por otro lado que empieza a estar en riesgo la rentabilidad de las aerolíneas, porque antes teníamos unas ocupaciones por encima en el aeropuerto de Alicante por encima del 90-95%, con lo cual pues ahí pues tenemos unos riesgos a los que poner el foco, ¿no? Y bueno, pues ahí también por decir que uno de los segmentos que antes se ha recuperado para nosotros ha sido el premium dentro de la ciudad, aunque igual no suene Benidorm como premium, pero también tiene premium, eso es una de las cosas que tenemos en Benidorm, un poco de todo. Y dentro del vacacional, pues ha habido un incremento del interés por el sol y playa y el activo y el natural y hacer actividades al aire libre frente a otras actividades culturales que teníamos previamente, con lo cual pues también está cambiando un poco ese paradigma, el con quién vamos, que al final hay una serie de preguntas que nos hacen pues replanificar y ir cambiando según va cambiando la sociedad y las demandas, ¿no? Con lo cual tenemos que estar muy atentos a todas las demandas y tendencias del mercado y buscar nichos de oportunidad, ¿no? Nosotros el año pasado en verano ya nos pusimos a trabajar todo el proyecto de nómadas digitales cuando no habíamos trabajado previamente ese producto, ¿no? Y posicionarnos en mercado para tener esa oportunidad de teletrabajadores, ¿no? Pues estar siempre muy atentos a toda esa gestión que pues, nos va a ir marcando, ¿no? Y ahí la clave, sin duda, dentro de este proyecto de destino turístico inteligente son ir trabajando en cada uno de los ejes, pero con un foco muy claro, que es esa hoja de ruta o plan director de qué cosas tienes que mejorar como destino después de haberle dado vueltas y sobre todo la inteligencia turística para poder detectar tendencias y ver cuanto antes qué acciones podemos desarrollar para estar los primeros, sin duda. Muchas gracias, Leire. Sin duda, la gestión de esta crisis ha sido un reto mayúsculo para todos los destinos, pero en especial en destinos tan especializados en la actividad turística como Benidorm. Pasamos ahora a otro entorno territorial que teóricamente se ha visto más beneficiado, entre comillas, por esta crisis, como es el ámbito de interior y específicamente el Club de Producto TEMS, representado aquí por Alberto Galloso. Alberto Galloso es ingeniero técnico agrícola, máster en dirección de empresas de turismo y también máster en medio ambiente. Ha ejercido su labor como consultor externo para la Organización Mundial de Turismo dentro de su dilatada trayectoria como consultor especializado en planificación y gestión de destinos, donde ha trabajado en más de 20 países y actualmente es socio director de la consultoría Soluciones Turísticas y de la agencia de viajes SAO Viajes Naturales. Alberto, cuando quieras.
Gracias, Josep. Bueno, pues me repito como mis compañeros de mesa, agradeceros la invitación que habéis trasladado a TEMS en este caso. Yo como representante en este momento de TEMS, pues para mí es un placer estar con vosotros, sobre todo con el grupo de amigos con el que estamos, y espero aportaros un poco de aportar algo de valor, ¿no? En este caso el valor que voy a aportar es la parte positiva de esta situación. La verdad es que lo de nunca llueve a gusto de todos, en este caso el interior de la Comunidad Valenciana ha sido, creo que, el único beneficiado de la situación COVID, y digo beneficiado entre comillas, en el sentido en el que en las crisis del 8 y el 11, si recordáis, la costa se benefició sobre todo, que en España estábamos mal, pues de que los mercados europeos estaban bien. El interior lo pasó muy mal en esos años, ocupaciones muy bajas y precios muy bajos, y afortunadamente iba subiendo el interior de la Comunidad Valenciana. También me gustaría contextualizar que en este caso represento a un club de producto como es TEMS, como decía Josep, que reúne a 46 alojamientos en el interior de la Comunidad Valenciana, que dentro de la oferta de interior son los alojamientos con mayores niveles de calidad, mayores niveles de profesionalidad, con lo cual no es realmente una realidad de toda la oferta de interior, pero sí que ha demostrado nuevamente que cuando detrás de la actividad empresarial, y en este caso en el interior, que está menos profesionalizado que la costa o que en los destinos urbanos como Valencia, o en este caso como Benidorm, pues también se dan buenos resultados. En este caso, comentaros que en el interior de la Comunidad Valenciana, excepto en los momentos en los que nadie podía salir de casa, que fueron momentos muy duros. En este caso, entended que son empresas, son microempresas, son autónomos, alojamientos de entre 10 y 35 plazas en el mejor de los casos, hasta 40 en un par de alojamientos más grandes, o sea, un nivel de empresas y microempresas que hace más complejo sobre todo el tema de la capacidad financiera, ¿no? Es decir, los primeros meses fueron muy duros y afortunadamente las ayudas que vinieron desde turismo pues supusieron junto a los ICOs pues una entrada de dinero en vena para estos empresarios que pudieron aguantar esto, y además de los ERTEs les permitió aguantar los primeros meses en los que no había actividad para nadie, ¿no? Pero una vez nos dejan salir de casa, podemos hablar de que para el caso de TEMS, que como os decía representa una oferta de alojamientos de interior, ha sido el mejor año en los últimos 5 años en ocupaciones y precios medios. Cerramos el año pasado con un 54% de ocupación y 55 euros de media por persona y noche. Casi 4 euros más que en el 19 y casi 4 puntos más de ocupación que en el 19. ¿Esto a qué es debido? Y yo creo que también hay que contextualizarlo, ¿no? El 85% de la demanda del interior de la Comunidad Valenciana, y en este caso de TEMS, es residentes en la Comunidad Valenciana. Los residentes de la Comunidad Valenciana no podían salir de la Comunidad Valenciana y salimos todos como posesos hacia el interior, ¿no? Porque además se creó una sensación que en algunos casos tampoco era real, como que el interior era COVID-free, ¿no? No fue algo que además se provocara desde la oferta de interior, porque es algo que intentamos que fuera muy serio, y los estándares los estándares que la Secretaría de Estado puso junto con el ICTE para el tema de los alojamientos se aplicaban igual a los alojamientos de interior, con lo cual ahí los protocolos eran los mismos en interior y que los que podría emplear un alojamiento o un restaurante en costa o en urbano. Pero es verdad que todos pensábamos que el interior era un espacio como más tranquilo, ¿no? más free COVID. Y eso nos permitió que la gran demanda de la Comunidad Valenciana, que además no podía viajar fuera de la Comunidad Valenciana, buscara experiencias y alojamientos en el interior. Esto que ha demostrado también que los alojamientos que estaban más preparados, uno, con soluciones tecnológicas para la gestión de reservas, dos, con mayores niveles de profesionalización por parte de los empresarios, y tres, que además del alojamiento vendían experiencias, han sido los que mayores ocupaciones han tenido. Una de las cosas de las que ya veníamos intentando convencer a todos nuestros empresarios era que el cliente ya no buscaba solamente alojarse, buscaba algo más que alojamiento, ¿no? Esto pasa también en costa y lo vimos también en urbano, pero en el interior había una falsa creencia de que el cliente iba solamente a dormir y ya está, ¿no? O en todo caso a leer un libro o alguna vez a comer, ¿no? Pues lo que ha demostrado es que los alojamientos que ofrecían más que eso han sido los que han funcionado mucho mejor. Experiencias gastronómicas, experiencias de turismo activo, pero no solamente que te prescribieran, sino que realmente tú pudieras vincular a un producto de fin de semana una experiencia que incluía el alojamiento,
un tema de bicis de montaña o un taller de cocina saludable, ¿no? Esto unido también al bono viaje, que indiscutiblemente ha sido otro elemento importantísimo para activar la demanda de la Comunidad Valenciana y sobre todo conseguir que el último trimestre del año pasado haya sido el mejor trimestre que han tenido los alojamientos de temps en los 12 años que llevan existiendo, porque se juntó que octubre a diciembre, bueno, de septiembre a diciembre es la temporada más fuerte, con que empieza la primera oleada del bono viaje y que aún no podíamos salir de la Comunidad Valenciana. Por tanto, pues fue un momento bastante importante. ¿Qué cosas se plantean a nivel retos para el futuro después de esta situación? La primera es la necesidad de trabajar en clave de experiencia turística y no solamente en clave de alojamiento o de oferta de restauración aislada. Es verdad que el interior adolece, bueno, o sea, carece de oferta de intermediación, ¿no? O sea, hay muy poca o casi inexistente. Esto complica mucho la venta de paquetes, ¿no? Y por eso la mayoría de las empresas de alojamiento que están en el interior están trabajando con agencias nicho. Una de ellas es SAO, porque trabajamos en temas de sostenibilidad, pero hay agencias nicho especializadas en tema de yoga, agencias nicho especializadas en tema de turismo activo, agencias nichos que trabajan con el tema de birding, que ya venían trabajando, pero que ahora lo están haciendo con el mercado nacional. Es decir, una de las cosas que ha visto el empresario es que lo que les estaba funcionando para los mercados internacionales les sirve sí o sí para la demanda que tienen al lado de su casa, ¿no? Dice que el cliente pues no sé, de Almusafes también se comporta ya, una parte de ese cliente, como el cliente de Bristol, ¿no? Que busca una experiencia de birding, que busca el alojamiento, pero además el guía y además el comer y además que te lleven de un lado a otro. El tema del trabajo con la intermediación. El interior estaba especialmente acostumbrado a trabajar con la venta directa y muy poco acostumbrado a trabajar con la intermediación. Los pocos que trabajaban eran porque trabajaban con mercados extranjeros, holandeses, algo de ingleses, algo de franceses, y muy vinculados a etnología, gastronomía, activo, algo de naturaleza. Pues ahora lo que está funcionando mucho está empezando a funcionar más, es la intermediación nacional, ¿no? Y las agencias de viajes también a nivel nacional se han dado cuenta que para trabajar con el interior pues hay que crear experiencias con ellos y se puede crear una propuesta de valor interesante para el cliente nacional que busca mucho más que el alojamiento. El tema de los nuevos productos, otra de las cuestiones, el interior de la Comunidad Valenciana tiene más productos que el rural. Hay salud, hay temas de yoga, hay temas de turismo activo, hay mucho más productos que puramente ir a un entorno rural, a interactuar con el medio rural. Y esto también está permitiendo que haya una oferta más diversa de alojamiento en el interior. El tema de los mercados, algo que también ha hecho ponerse las pilas a los clientes es que una ventaja que era que dependíamos mucho del mercado de la Comunidad Valenciana, en un momento distinto a lo mejor es una amenaza, ¿no? Entonces hay que empezar a buscar nuevos mercados, no solamente la dependencia del mercado nacional. Como os decía, el 10% del resto del 15% del queso de demanda del interior de la Comunidad Valenciana, un 10% era el mercado nacional, pues madrileños, algo de gallegos, algo del País Vasco, y un 5% era solo la demanda internacional, ¿no? Pues un poco el reto que va a estar para el interior va a ser intentar cambiar esa ecuación, ¿no? Porque a lo mejor en el futuro el problema no es el COVID, sino es otro problema como puede ser una crisis económica a nivel nacional que esperemos que no llegue en los próximos 100 años, ¿no? Pero de poder ser, pues que nos pille un poco con las tareas preparadas. Luego el tema del trabajo activo a nivel comunicación. Es verdad que el interior está muy acostumbrado a esperar que le vengan a los clientes y ha trabajado poco en la promoción activa en mercados concretos y con propuestas de valor concreta. Esto no solamente a nivel destinos, sino a nivel empresarial, ¿no? Las empresas pues han trabajado poco la promoción, las redes sociales, las campañas activas de promoción, ¿no? Y esto también han visto que las campañas que han hecho la temporada pasada junto al bono viaje, junto a la necesidad, les ha generado retornos súper inmediatos en ese momento. Y por acabar mi exposición, el último reto que sí que nos queda al interior, pero que yo creo que compartimos con el resto de destinos en la Comunidad Valenciana, y la verdad es que no sé a nivel nacional cómo está, es el tema de la mano de obra. Y esto es algo que a mí personalmente me preocupa y que creo que le preocupa mucho al empresariado del interior. No hay mano de obra, ya no cualificada. No hay mano de obra para trabajar de camarero, de manitas
o simplemente para poder atender la entrada y salidas de clientes. Y hay un verdadero problema, sobre todo en municipios que ya tienen una oferta un poco mayor para conseguir empleados que trabajen ahí, ¿no? Es algo que también está viviendo, bueno, los hoteleros con los que conozco de Valencia también están teniendo ese problema. Es decir, el tema de la mano de obra y los recursos humanos para el sector turístico creo que va a ser otro de los retos importantes, por lo menos para el interior, ¿no? El tema de la sostenibilidad, sin duda es un reto, pero el interior es verdad que durante mucho tiempo ha vinculado esos valores de sostenibilidad, de naturaleza, de conservación de la cultura, del patrimonio local como un valor de venta, pero que tiene que evidenciarlo más no solamente en la parte del entorno, sino en la gestión empresarial, que ahí sí que es verdad que adolecen algunos de esta gestión cada vez más necesaria de empresas con valores más sostenibles, que además de hacerlo por una cuestión de negocio, deben hacerlo por una cuestión de mercado, ¿no? Este sería básicamente el planteamiento de retos y bueno, pues espero que haya sido una luz al final del túnel dentro de la situación del resto de destinos, pero es verdad que sería faltar a la verdad si os dijera que para el interior ha sido igual de desastroso que para mis compañeros de costa o de urbano, ¿no? Y bueno, esto es lo único que nos hace es generar algo de esperanza, ¿no? Es decir, que hay más vida aparte de los destinos urbanos y de costa, pero que es verdad que como también sabemos que ha habido años donde ha sido lo contrario, lo que tiene que estar cada vez más preparado y más profesionalizado el sector de alojamiento, bueno, del empresariado en general en el interior. Muchísimas gracias, Alberto. Esta idea de que aquel más profesionalizado resiste mejor las crisis y crisis de la entidad a la que hemos vivido, yo creo que es también una idea muy interesante para tener en cuenta a futuro, ¿no? Cierra las intervenciones de la mesa Óscar Perelli, que no lo veo en pantalla, pero intuyo que está aquí con nosotros. Sí, está. Pasa aquí. Ah, pues acabo de ir. Caramba. No sé si ha tenido un problema de conexión. A ver, ¿qué ha pasado? Ya está. Vuelve, Óscar. Ahora. Cierra la mesa redonda, como decíamos. Disculpar porque se ha ido la luz en casa. Una cosa ya. Bueno, habíamos visto que desaparecías momentáneamente. Óscar, como decía, cierra la primera ronda de intervenciones de la mesa. Óscar Perelli es director del área de estudios e investigaciones de Celtur. Con anterioridad fue socio director de economía territorial de consultores de las administraciones públicas, perteneciente al grupo de analistas financieros internacionales. Óscar ha participado en las iniciativas más señeras de Celtur en el campo del conocimiento turístico, como son los informes coyunturales, el estudio de competitividad a escala regional o a escala urbana, Monitur y Urbantur, los estudios de impacto económico también con desagregación regional que se han desarrollado desde Celtur, entre otras comunidades para la nuestra, para la Comunidad Valenciana, y también en estudios sobre los impactos territoriales y socioeconómicos del turismo y también sobre el análisis sobre el empleo turístico. Óscar es licenciado en Ciencias Económicas y máster en Hacienda Pública y Análisis Económico, y profesor asociado de las universidades Complutense de Madrid y Antonio de Nebrija. Ha sido también Premio Nacional de Urbanismo en 2006 como miembro del equipo de trabajo del Plan Territorial de la isla de Menorca, y ha participado en numerosos instrumentos de planificación a escala nacional como el Plan de Turismo Español Horizonte 2020. Óscar nos puede dar esa perspectiva más amplia, nacional y sobre todo desde el enfoque más netamente empresarial. Óscar, cuando quieras. Pues muchas gracias, Josep, y muchas gracias a Fernando. Siempre una referencia desde la tan necesitada participación de la universidad en este tipo de iniciativas, y además, bueno, compartiendo mesa con amigos, y por tanto encantado de estar con vosotros. Yo voy a intentar pues aportar un punto de vista complementando muchas de las cosas que se han dicho desde una perspectiva más nacional, si os parece, y empresarial, que creo que es lo que quizás puede añadir un pequeño granito de arena a la mesa, ¿no? Uno que es, yo creo, uno de los grandes efectos de la pandemia, que tiene que ver con probablemente un cambio en la estructura empresarial. Según nuestros cálculos, pues
Las empresas han dejado de ingresar 161.000 millones de euros en estos 17 meses de pandemia hasta el mes de septiembre. Y bueno, y quizás uno de los elementos que va a marcar ese escenario post-pandemia cuando realmente lo pasemos, no sé si segundo semestre de 2022 o 2023, volviendo a contextos del 2019 en datos de actividad, pues realmente lo vamos a hacer con una pérdida de tejido empresarial y sobre todo de pymes, ¿no? Eso que ya se está produciendo y que, bueno, y quizás se está posponiendo por la prórroga que hay en la ley concursal y que está llevando en muchos ámbitos que estamos observando a un notable ya proceso de concentración empresarial, ¿no? Hemos visto ya uno muy relevante en el ámbito del transporte aéreo, estamos viendo movimientos en el ámbito de otros subsectores de la cadena de valor turística, en definitiva una necesidad de pequeñas empresas en todos esos subsectores que marcan esa cadena de valor tan amplia del turismo, que están buscando capacidad financiera, porque con sus balances tienen problemas de solvencia serios, marca, economías de escala, con lo cual probablemente vayamos a un escenario post-pandemia con grandes agregados empresariales y una estructura de pymes muy especializadas en aportar un valor añadido diferencial, ¿no? Yo creo que una de las tendencias que se están produciendo en esta recuperación de la pandemia que Leire mencionaba era ese mayor éxito de los productos premium, esos productos que al final tienen un mayor precio, pero sobre todo que tienen ese valor diferencial que permite por su mayor precio unos mayores efectos multiplicadores y de generación de empleo, ¿no? Yo creo que esto es algo que probablemente va a mantenerse y que es uno de los grandes ámbitos por los que hay que apostar. Estamos viendo también, relacionado a la pandemia, como unos de los que más han aguantado, que son las empresas digitalizadas, ¿no? Esas empresas que ya estaban digitalizadas, que tienen, por tanto, un avance enorme en eficiencia en la gestión y en la personalización de los productos, que además han sido capaces, gracias a eso, de llegar ya directamente al cliente final. Una de las lecturas también de esta recuperación de la pandemia que estamos ahora viviendo, aunque sea todavía parcial, es el hecho de que el turista, el cliente, está utilizando mucho más los canales online y sobre todo los canales de comercialización directa de las empresas. Esto está permitiendo a las empresas que han apostado por eso tener márgenes de recuperación mucho mayores, es decir, al final se están ahorrando el coste de intermediación. Estamos viendo cómo los turoperadores tradicionales pues en esto están perdiendo, y es otra de las grandes lecturas de la pandemia, porque al final el cliente, si tiene algún problema, sabe que lo puede resolver mejor con el prestador de servicios final, ¿no? Algo que nos preocupa también mucho es que pues probablemente nos encontremos con un sector empresarial español en muchas empresas con problemas de solvencia, es decir, realmente con una acumulación de deuda en sus balances importantes. Entre las reflexiones que a veces tenemos en el seno de Exceltur, pues pensamos que eso va a ser una limitación frente a la competencia internacional y bueno, España no se ha caracterizado por un apoyo financiero relevante a sus empresas más allá de los ERTES, que sí se ha producido en otros países como Alemania, como Reino Unido, como Holanda, en que incluso algunas empresas españolas internacionalizadas han disfrutado, y al final pues, nos va a situar en una situación de debilidad frente a las grandes empresas turísticas de estos países que probablemente salgan con una capacidad financiera mucho mayor, ¿no? Y al final lo importante de la capacidad financiera es que bueno, pues te permite afrontar procesos de inversión, y estamos de acuerdo que al final la inversión en la mejora del producto es uno de los grandes retos de cara al futuro, pues ahí, bueno, pues probablemente tengamos una limitación por el elevado nivel de endeudamiento de las empresas que sobrevivan, ¿no? Estamos viendo también de cara a ese escenario una mayor presencia de fondos de inversión, unos fondos de inversión que van a estar mucho más presentes en la estructura empresarial y que hay que ver, yo creo, con cierto carácter positivo, porque al final tiene una visión y una capacidad de gestión muy profesionalizada, y en esto van a incorporar un valor, aunque es verdad que esa españolización de la oferta en parte se va a perder.
Y por último, en este ámbito empresarial estamos viendo paradójicamente, ¿no?, con un nivel de ERTEs que, aunque saldrá el dato el lunes, pero el que tenemos de agosto de 150.000 personas del sector en ERTEs, pues paradójicamente estamos viendo una dificultad para encontrar trabajadores y trabajadores formados en esta recuperación, porque muchos de ellos, derivado de la duración tan extensa de la pandemia en el turismo, pues ya se están buscando la vida, bien dicho, en otros sectores como la construcción, que es uno de los tradicionales competidores, entre comillas, de ese personal, y de otros sectores incluso dentro de procesos de reciclaje personal, donde es verdad que en el turismo, pues a día de hoy, muchos de ellos pues ya no tienen ese futuro profesional a corto plazo garantizado, ¿no? Este es quizás un bloque de cómo vemos elementos que pueden afectar ese escenario post-pandemia desde el punto de vista empresarial. Otro de los bloques, si os parece, que me parece crucial, es lo que mencionaba Tony, ¿no? Es decir, al final nosotros pensamos que la pandemia, dentro de este drama empresarial, supone como darle al pause, ¿no?, en lo que ha sido el desarrollo del turismo en un momento, en el 2019, donde todos recordamos que el gran debate era cómo gestionar el llamado overtourism o la sobrecongestión en algunas zonas, o incluso la turismofobia en otras, en determinados momentos del tiempo. Yo creo que aquí también hay lecturas muy interesantes para poder aprovechar esta cierta pausa que nos ha dado la pandemia, primero para poner en valor lo que realmente supone el turismo y reconectar con la ciudadanía dentro de unas lecturas críticas de lo que significaba el turismo. Bueno, pues ahora mucha gente se ha dado cuenta de que el turismo realmente era una fuente muy notable de actividad económica, de empleo, y creo que esto lo debemos gestionar bien desde todos los que formamos parte del sector turístico para trasladar en positivo la relevancia del turismo. Y para eso tenemos que ser inteligentes en la recuperación. Y yo creo que quizás, no sé si por la emergencia y la incertidumbre que hemos vivido, no sé si hemos reflexionado lo suficiente en cómo recuperarnos. Me da la sensación que hay muchas ganas por recuperar actividad y demanda, y quizás ha habido poca reflexión en cómo hacerlo, ¿no? Porque al final es verdad que no es lo mismo recuperarse con una afluencia masiva de compañías de bajo coste, de incluso viviendas turísticas, es decir, de segmentos del mercado que quizás no aportan todo lo que nos gustaría para maximizar ese ingreso de los turistas que llegan, y además de todo su impacto social con el menor efecto sobre el medio ambiente y también sobre la ciudadanía. Y yo no sé si aquí estamos reflexionando y sobre todo actuando sobre que eso sea así. Hemos descubierto que hay turistas buenos también muy cercanos, que esto es otra de las cosas, ¿no?, que el propio Alberto mencionaba, y que creo que es una de las grandes enseñanzas de esta pandemia. No hace falta, que siempre hemos estado aspirando por los mercados de larga distancia, vinculando larga distancia a impacto económico, y tenemos excelentes mercados próximos, incluso muy próximos, ¿no?, que nos pueden aportar un valor en términos de todo eso que pretendemos, que es generar la mayor contribución con el menor impacto ambiental cerca. Y luego yo creo que hemos sido conscientes, y además teniendo aquí a Tony y a Leire, ¿no?, que son dos grandes ejemplos de gestión público-privada, que no están lo suficientemente extendidos de repensar nuestros sistemas de gobernanza. Yo creo que Benidorm y Valencia son dos casos donde precisamente tener armado e involucrado al sector privado en estructuras de gestión de destinos permite enfrentar este tipo de circunstancias excepcionales con muchísima mayor capacidad de actuar, de orientar, de responder, que no. Y esto lo deberíamos trasladar a otros niveles, desde luego a nivel autonómico, digo, no de la Comunidad Valenciana, sino en general de las comunidades autónomas, que más quien descansa las competencias en turismo, y también sin duda a nivel de la administración central, ¿no? Y también nos hemos dado cuenta que al final las famosas viviendas turísticas que se nos decía que al final no eliminaban capacidad alojativa para los residentes, pues como la actividad turística se ha desplomado, han pasado todos al mercado residencial, los precios del alquiler
en determinadas zonas han bajado, y yo creo que esa es otra de las oportunidades que tenemos para actuar en algo que, más allá del debate sobre sus impactos, era un elemento desbordante sobre la capacidad de carga de los destinos, ¿no? Y que realmente la normativa, cual fuera la que ya a nivel local o a nivel autonómico, pues lo que se ha demostrado es que estaba siendo prácticamente inútil en gestionar el proceso, porque la capacidad de hacerla cumplir es muy baja, ¿no? Y yo creo que también hay una serie de transformaciones de la pandemia, voy muy rápido, muy interesantes, ¿no? Yo creo que una vez, y la habéis mencionado también, la forma de organización flexible del trabajo, que por un lado es un reto enorme a las ciudades, porque las ciudades entre semana, fundamentalmente su actividad procede del turismo de negocios, pero también incorpora una oportunidad para esos nómadas digitales que al final tienen una estancia mayor, que son profesionales muy interesantes para poder trabajar. Yo creo que hay otra lectura muy interesante que tiene que ver con que nos hemos dado cuenta que cuando disfrutamos, que en este caso nos han obligado a ello, ¿no? Porque había cupos para poder disfrutar de espacios cerrados, pues cuando disfrutamos de recursos turísticos con poca gente, ¿no? En espacios con determinadas gestiones de sus capacidades, pues la experiencia turística mejora enormemente, ¿no? Yo me consta que hay ciudades que ya están trabajando en esto para realmente integrarlo en su estrategia de disfrute de los recursos turísticos. El descubrir el espacio público, ¿no? Y por tanto que las ciudades apuesten mucho más por esa valorización del espacio público, que es uno de los grandes atractivos para los destinos turísticos, porque al final los turistas realmente donde pasan la mayor parte del tiempo es en esos espacios públicos. No sé si la incorporación de las terrazas de manera permanente en los espacios públicos, siempre lógicamente preservando la calidad de vida de los residentes. Hemos descubierto el Interland de las ciudades, que esto es otra de las grandes claves. Las ciudades más avanzadas del mundo están trabajando en aprovechar sus Interland, incluso con proyectos de generación de oferta turística. No sé, Nueva York se me ocurre, ¿no? Donde Staten Island pues quieren poner una noria precisamente para descongestionar. Bueno, hay ciudades españolas que eso no lo están haciendo en grandes proyectos de transformación urbana, y creo que esto es una oportunidad. Y yo creo que hemos descubierto también la relevancia de disponer de información prospectiva, ¿no? Que en el turismo estábamos siempre acostumbrados a manejar información retrospectiva de lo que había pasado, y nos hemos dado cuenta que si manejamos esa información prospectiva con mayor granularidad territorial, con mucho menor desfase temporal, pues nos da una ventaja enorme en la gestión, ¿no? Es verdad que esto es muy caro, y que si lo hiciéramos, si lo compráramos y lo explotáramos de manera conjunta, pues sería mejor para todos, que quizás es uno de los retos. Y por último, y me callo ya, ¿vale? Creo que merece la pena una reflexión sobre los fondos Next Generation. Y nosotros aquí no somos especialmente optimistas. Creo que es la mayor oportunidad que tiene el sector turístico español, y que probablemente no volverá a tener, de poder hacer una política turística de Estado de altura y con unos fondos muy relevantes para ponerla en marcha. Realmente lo que ha salido a la opinión pública, lo que es este componente 14, ¿no? de esos 3.400 millones que va a gestionar la Secretaría de Estado de Turismo, y que probablemente de cara a poner en marcha una política de Estado turística debería ser mucho más, y debería estar en otros componentes de los 70.000 millones que va a gestionar el Estado español. Pues la verdad es que cuando uno profundiza en ello, pues el diagnóstico no es muy optimista, ¿no? En la medida en que, diría que no hay una clara estrategia, más allá de que hay que mejorar la sostenibilidad y la digitalización, de cómo hacerlo, y cuáles son las grandes prioridades y cuáles son los grandes proyectos tractores con los cuales se va a conseguir. Realmente no hay un nivel de gobernanza potente donde participe el sector público y sector privado, con empresas, tanto pymes como grandes empresas, con capacidad de liderar esos proyectos tractores, y tampoco realmente con el mejor talento, y eso se refleja pues quizás como paradigma en los propios planes de sostenibilidad de destino, ¿no? Esos 1.900 millones cuyo primer plazo venció el pasado día 20, donde el propio documento pues plantea un reparto entre 165 destinos como objetivo, que se divide entre el total del montante, salen 11 millones por destino,
en 3 años o 4, que básicamente son 3 millones año. Incluso leyendo en prensa, bueno, pues municipios que hacen alarde de que se van a gastar en 35 proyectos 4 millones de euros. No sé si eso realmente suena más a un plan T, emulando el plan E, pero quizás con muy poca capacidad transformadora al final este sistema de reparto general por el que se ha optado, ¿no? Aquí nosotros echamos en falta también un aprovechamiento a través de un discurso de política turística de los fondos de otros ministerios, es decir, al final en transición ecológica hay grandes proyectos de eficiencia energética en edificios, de por qué nuestros edificios tienen que ser tanto instalaciones de operadores turísticos como también incluso de segundas residencias. Hay temas de transporte cruciales en el ámbito de electrificación, que aparecen incluso en los planes de sostenibilidad como financiables, porque prácticamente se puede financiar todo. Y luego nos preocupa mucho, y con esto acabo, que no haya modelos de negocio que garantice la duración en el tiempo de estas iniciativas. Lo peor que nos puede pasar es que, bueno, pues estemos invirtiendo estos 3 años para que luego, cuando se acabe el dinero, esas iniciativas pues no perduren, ¿no? Y algunas de ellas, no sé si, por ejemplo, pues queremos poner en marcha un sistema de inteligencia turístico y tenemos que comprar datos, pues habrá que pensar cómo los vamos a comprar a ese precio y con esos presupuestos tan elevados cuando los fondos acaben, ¿no? Y esto es algo que realmente nos preocupa porque, como os decía, bueno, pues pensamos que puede ser una oportunidad perdida y es algo que el sector turístico español, con los retos competitivos que tiene, pues no se lo debería permitir, ¿no? Y bueno, estos son los temas que me interesaba compartir con vosotros para luego dar lugar ya al debate, que al final es lo más interesante. Gracias. Muchas gracias, Óscar, por tu aportación. Gracias a todos los intervenientes de la mesa por ajustarse al tiempo y por los contenidos tan interesantes que han puesto sobre el tapete. Y la idea sería ya pasar a las preguntas directamente de los participantes en el seminario. Ya saben que pueden hacer las preguntas a través del chat o a través del icono de preguntas y respuestas. Es un poco tarde, ha sido la sesión larga, pero bueno, yo creo que hay muchísimos temas sobre la mesa con indudable interés. Mientras que alguien se anima, creo que aspectos como los que se han tocado, ayer también salió y hoy, tanto en la experiencia turca como directamente en todos los destinos considerados, con el capital humano en el sector turístico, ¿qué está pasando y qué vías de solución puede haber para evitar ese decalage que estamos viendo entre oferta y demanda en el sector turístico? ¿Alguien se anima? Josep, tienes una pregunta. Sí. Bueno, pues sí, por contestar un poco lo que estaba Sí. diciendo Josep, realmente es una situación muy, muy complicada, ¿no? Pero yo creo que tenemos un problema base inicial, que es poner en valor el sector. O sea, ¿cómo va a querer la gente trabajar en el sector turístico si lo estamos demonizando? Entonces, pues por ir ahora a las preguntas de las personas que nos están viendo, pero yo creo que tenemos que empezar la casa por los cimientos y no por el tejado, ¿no? Sí, tenemos una pregunta acerca de si estamos ahora más preocupados por conseguir las cifras de turistas pre-COVID, si esa es la prioridad o no, llegar a las cifras del 19. Bueno, yo por intervenir, si os parece, en primer lugar, desde luego no es para nada el sin vivir nuestro de la Generalitat. Volver a unas cifras del año 19 que evidentemente demuestran la fortaleza de un sector y la dinámica de un sector económicamente hablando y desde el punto de vista de empleo. Luego es una referencia en cuanto a volumen. Son años de crecimiento que han culminado en ese momento, en el año 2019, y que hay que tener en cuenta también porque repercute en un empleo. Es decir,
No es ahora sencillo plantearse que tengamos la mitad de turistas permanentemente internacionales y la mitad de movimiento interno, porque eso supone una destrucción de empresas y de empleo. Empleo a cualquier precio tampoco. Como dice Leire, y comparto plenamente, hay una parte fundamental de reconstruir también la dinámica turística desde la parte del compromiso social, de la propia sociedad, de la sociedad valenciana en este caso, que tiene el derecho de ejercer el turismo, como dice el Código Ético del Turismo de la OMT, pero también el deber de comportarse con el turismo, de prestigiar esas profesiones turísticas, de valorar el turismo como una actividad no solamente económica, sino también social, fundamental, que enriquece a las personas en sus relaciones humanas y, por tanto, de llevar contra su día a día que el turismo no es solo el momento de vacaciones, es mucho más. Es un comportamiento humano y que enriquece una sociedad y le hace más diversa, más plural y más abierta. Y eso también es un deber de la Administración para con el ciudadano, pero del ciudadano para con el turismo. Esta mañana en otro foro comentaba, una reflexión que hacía en voz alta, ¿por qué no se celebra nunca el Día Mundial del Turismo desde los colegios? ¿Por qué no se hace esa cultura, esa pedagogía de que el turismo es más que irse de vacaciones? Es mucho más. Es compartir la vida con los demás. Entonces, esa parte, que tiene que ver con esa recuperación de la actividad también socialmente hablando, tiene que ver con que luego tengamos gente dispuesta a trabajar en este sector porque quiere desarrollarse profesionalmente en ese sector y valora a la sociedad que lo haga. Pero volviendo a la pregunta, no es el paradigma del siglo XIX, es un modelo equilibrado, digital, sostenible, resiliente y justo con el sector turístico también. Muchas gracias, José Luis. Perdón. Un comentario nada más. Yo simplemente por reforzar lo de José Luis, lo que también creo que está pasando o va a pasar, y a lo mejor es una esperanza, es que por parte de la parte privada vamos a empezar a medir realmente, por la parte privada y la parte pública vamos a empezar a medir más el cuánto genera el cliente más que cuántos clientes tenemos, ¿no? Y esto también creo que ha pasado este último año. Los empresarios, por lo menos los que yo de interior con los que hemos trabajado más, han tenido menos clientes, pero más ocupaciones, porque estaban más tiempo y generaban más gasto. Entonces, han empezado a pensar en que no es tan importante cuánta gente tengo, sino cuánto me gasta. Y por parte de la demanda, esto ya es más una esperanza, una utopía, algo que me gusta, que creo que está pasando y va a pasar más, es que la demanda está empezando a valorar más el producto y es capaz de reconocer el precio. Es decir, nos habíamos metido en un sistema en el que viajar por el mundo era tan barato como que no era sostenible realmente. O sea, no era viable los precios que estaban pagando por viajar a sitios que tenían un valor elevadísimo, ¿no? Y esto sería un debate sobre si el turismo tiene que ser más social, menos social. Yo creo que al final el turista tiene que pagar lo que valen las cosas. Yo creo que el cliente en este momento se está dando cuenta que un alojamiento solo para 5 personas o un restaurante para solo 4 o una experiencia solo para 6 tienen un precio, y si puedo pagarlo lo tengo que pagar, y si no pues me esperaría a cuando pueda pagarlo, ¿no? Esto no quiere decir que solo viajen los ricos, sino que al final yo creo que algo que va a pasar en la demanda, y espero que pase más pronto que tarde, es que empieza a valorar realmente y sobre todo a monetarizar de una forma más aquellos productos que tienen valor en el mercado, ya sea por su valor sostenible, por su valor singular o por la prestación del servicio del que lo presta, ¿no? Muy gracias. Hay otra pregunta de Óscar. Breve. Sí, me interesa mucho la reflexión sobre el empleo, porque yo creo que esto es un tema extraordinariamente complejo, sobre todo en un momento además donde encima de la mesa hay grandes reformas sobre el mercado de trabajo que van a, lógicamente, afectar al sector turístico en su conjunto. Y yo creo que para poner en valor y ser capaces de atraer más talento se mezclan muchas cosas a la vez, ¿no? Hay uno que sin duda es crucial y que yo creo que es que es el más complejo, que al final es que tenemos que ser capaces de cobrar más caro, y para cobrar más caro lógicamente tiene que haber una inversión y aportar valor. Cobrando 30 euros media pensión es imposible pagar buenos empleos, es decir, y yo creo que, y 21 pagan inserso, o sea, que decir que es un programa público de apoyo al sector turístico. Entonces, yo creo que eso es un tema muy relevante, el que hay que apostar por la inversión. A partir de ahí, lógicamente, en propuestas de mayor valor añadido, hace falta habilidades ya formativas. En algunos casos no nos equivoquemos, muchos puestos de trabajo en nuestro sector muy básicos y encima donde ese valor diferencial frente al cliente no se da, pues que prácticamente esas habilidades no se necesitan, ¿no? Y si eso es así, las habilidades y por tanto la formación es crucial, y en este caso yo creo que tiene que haber una mucha mayor conexión que es muy difícil, entre los centros formativos de la universidad, la formación profesional y de la empresa. Muchas veces ese diálogo
si se institucionaliza a través de organismos que gestionan la formación, que no necesariamente participan ni los órganos de formación ni las empresas con las necesidades, sino a lo mejor determinadas representaciones que muchas veces no trasladan esas necesidades concretas de habilidades que se necesitan. Y luego, como por último, y estoy totalmente de acuerdo con lo que decía José Luis, que es bueno, poner en valor en todos los órdenes que se pueden hacer buenas carreras profesionales en el turismo, ¿no? Pero sin lo anterior no podemos tampoco vender humo, porque al final eso no nos va a ayudar a legitimarnos y a ser, bueno, a trasladar una imagen de profesionalidad frente a los que queremos atraer, ¿no? Muchas gracias. Tenemos ahora varias preguntas. Por orden de aparición, el profesor Enrique Viñé pregunta cómo se enfrenta la recuperación del MAIS, de los congresos, del turismo de congresos e incentivos. Bueno, Antonio, por favor. A mí me gustaría comentar en relación a todas las cuestiones que se han planteado, porque me parecen todas interesantes, ¿no? Probablemente hay un esfuerzo importante todavía que hacer en el sector, en la mejora del empleo que tenemos, y tiene que ver con poner en valor al sector, pero también por mejorar las condiciones, porque si no al final esa mano de obra, esos recursos humanos se van a otros sectores cuando por una circunstancia como la que ha ocurrido se paraliza y luego recuperar esa mano de obra que incluso ya se había cualificado cuesta mucho, ¿no? Probablemente si se ha ido a otros sectores porque las condiciones le convencen más, le convienen más. Entonces, este es un debate importante que tenemos que reflexionar seriamente y trabajarlo entre todos. Y luego lo que hablábamos de más turistas. Yo creo que en este momento nadie piensa en volumen, porque si no está muerto. Es decir, estaríamos equivocándonos de arriba a abajo, ¿no? Pensamos en recuperar la rentabilidad, o sea, los crecimientos que estamos haciendo en la rentabilidad, y eso tiene que ver con comentarios que estaba leyendo en el chat, ¿no? El tema tiene que ver con diversificar mercados, tiene que ver con crear valor en el producto, tiene que ver con facilitar el acceso al consumo al turista. El turista muchas veces está visitando el destino y no sabe todo lo que puede consumir y tal porque no lo comunicamos adecuadamente o porque cuando lo comunicamos a través de nuestras plataformas de tal, luego no tenemos los instrumentos de venta inmediata para que luego no se olviden. Y ahora que le estoy motivando y lo está viendo, oye, pincha, compra y vete a disfrutarlo. O incluso sugerirle propuestas, o sea, al final el cómo ahora incorporemos las tecnologías para mejorar esa relación con el turista a lo largo de todo el Customer Journey que siempre estamos hablando de él y tal, cuando planifica, cuando se inspira, cuando está en el destino y le estemos colocando, porque al final el turista todos sabemos que está dispuesto a gastar más y que tiene capacidad de gastar más si lo que le ofreces satisface sus intereses y sabe que lo puede consumir de una manera fácil y operativa y tal. Entonces, ahí hay un gap importante que tenemos que resolver entre las empresas y los destinos. Viajar cuando menos pero mejor, pues que cada uno viaje lo que pueda. Es decir, al final esto va mucho con los presupuestos, la capacidad de cada uno y tal. Yo creo que mejor todos. Y desde luego, pues el que puede permitirse viajar más, pues que disfrute y que viaje todo lo que quiera. Pero siempre hagámoslo haciendo un turismo responsable, consciente y aprovechémoslo. Y sobre el MAIS, pues ahora lo que estamos es en un proceso, es una recuperación más lenta que el turista vacacional, ¿no? Hemos visto cómo el verano ha tenido un buen comportamiento porque el vacacional estaba loco por salir y tal. El corporativo cuesta más, ¿no? Y sobre todo porque una parte de ese turismo corporativo ha pasado una parte de esa actividad al online y estaba utilizando y tal, tampoco ha visto unas condiciones óptimas y las empresas han sido en eso muy temerosas y muy precavidas para abrir otra vez los viajes corporativos a sus trabajadoras, a sus profesionales, y ahora sí que nosotros estamos viendo una activación importante, ¿no? Es más lenta,
yo creo que tenemos ahora que seguir trabajando en todos los foros en los que estamos, las organizaciones que nos movemos en este campo, los Conventions Bureau. Tenemos también que posicionarnos mejor en ese mercado del corporativo y del MICE, utilizando pues todas estas nuevas tendencias que estamos viendo y que cada vez tienen más importancia, que los eventos aquí van a ser más seguros, que estamos apostando claramente por la sostenibilidad, que además esas grandes organizaciones que organizan grandes congresos o grandes eventos van a tener aquí la posibilidad de apoyarse con herramientas para hacerlos más sostenibles, para reducir su huella de carbono, porque van a tener que informar más. Algunos ya tienen la obligación de informar de todas sus actividades, la huella que genera y tal. Los destinos que les faciliten los sistemas para poder hacer este tipo de trabajo en las mejores condiciones, reducir su huella y tal, pues todo eso nosotros estamos trabajando en esa dirección también como una dirección fundamental para atraer cada vez a este mercado en las mejores condiciones posibles, ¿no? Y luego pues la recuperación pues un poco más lenta que en el resto de la actividad turística. Muchas gracias. Hay algunos comentarios sobre aspectos en los que ya se ha incidido en la mesa. En particular, Marta Guzmán preguntaba por el tema de la diversificación de mercados, que se ha hecho referencia en la importancia de esos nichos de mercado. Yo creo que es un tema que se ha tratado suficientemente. No sé si para finalizar, porque ya estamos con el tiempo cumplido, ¿queréis hacer algún último apunte los miembros de la mesa o alguna última pregunta muy concreta desde los asistentes al seminario? Hay una pregunta, Giuseppe. En preguntas y respuestas tienes una, pone anónimo, no sé quién es, pero hay una pregunta ahí. Efectivamente, ¿cómo captar y capitalizar esa profesionalización perdida? Es un tema en el que básicamente os habéis referido todos. ¿Algún apunte más sobre esa...? Bueno, concretamente la pregunta va más allá. Incido... Bueno, en la profesionalización, no sé si puede concretar más la pregunta. Se habla tanto de empleo cualificado como de no cualificado. En preguntas y respuestas tienes una que pregunta sobre la situación para recuperar profesionales, políticas en las empresas para captar y capitalizar la profesionalización perdida. A eso me refería. ¿Algún apunte respecto a esto? Bueno, desde luego para captar gente que tengas interés de captar, tienes que ser atractivo. Y tiene que ser atractivo como sector. Eso implica, pues eso, ofrecer unas buenas condiciones laborales, una ocupación durante todo el año, una trayectoria profesional, una valoración de tu propia profesión por la sociedad a la que también tú te debes. Todo eso junto, de alguna manera, hace que seas atractivo. Y si lo eres, captas lo que buscas, seguro. Las actividades formativas en los CDTs, José Luis, que es un barómetro tan interesante a pesar de lo difícil de la situación, ¿qué tendencia marcan? Ahora se han centrado más en volver a la presencialidad porque interactúen las personas más allá de los canales online, porque creo que eso es importante también. Los CDTs tienen que dar tremenda pensada a corto plazo en cuanto a ese cambio del concepto del turismo más hacia el desarrollo territorial en torno al CDT y no tan solo la formación turística. Esa sentar en el territorio la dinámica turística en el producto, el mercado, la digitalización, arropada, por supuesto, con todo lo que es la formación continua y mejorada con el tiempo, tiene que ser la dinámica de los CDTs, ese corner invatur que todos los CDTs tienen que ser, esa esquina o buscar ese kiosco del emprendedor, ese gestor del producto, o sea, esa es la formación que requieren los CDTs, seguro. Muy bien. Una última intervención breve. Si no es así, agradeceros, José Luis, Antonio, Leire, Alberto, Óscar, la participación. Ha sido un gusto escucharos esta tarde aquí y creo que dentro de esta situación tan compleja que habéis tenido que gestionar directamente cada uno desde su ámbito de responsabilidad, ya vamos viendo la luz al final del túnel
y no viene un tren de mercancías de frente, parece que si la luz ahora sí es de verdad. Y bueno, muchísimas gracias por vuestras intervenciones. Cerramos aquí la mesa redonda, pues, y daríamos paso a una breve lectura de conclusiones para ya finalizar el seminario. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a Gracias, hasta todos. luego. Gracias. Gracias.